la irregularidad en altura, esta sí tiene cierta direccionalidad. Por ejemplo, lo que es piso blando y piso débil. Ujú. Eso sí tiene direccionalidad, ¿no? Porque si en la dirección X utilizo albañilería y en la dirección Y pórticos, entonces el valor de R en un entrepiso con respecto a otro piso puede ir variando, ¿no? Entonces, la irregularidad en altura sí puede tener cierto tipo de direccionalidad en cuanto a piso blando y piso débil. Pero las otras irregularidades, por ejemplo, en altura, que no sé si estás viendo aquí la pantalla, bien, o sea, de lo que yo veo, ¿no? O sea, eso tienen que revisarlo con su profesor de ingeniería sísmica, ¿no? Y es importante que, digamos, de algún modo lo vayan razonando. Eh, Desde mi enfoque, estos dos tienen direccionalidad, ¿no? Pero la masa y peso tiene direccionalidad, No, pregunto. No tiene, ¿no? Porque lo que estás haciendo es comparar la masa de un entrepiso con respecto a la masa del otro entrepiso. Y ese análisis lo está haciendo en X y en Y. No, no, no. De no. ninguna manera. Entonces, la irregularidad geométrica vertical, esta también, por ejemplo, puede tener cierto tipo de direccionalidad, ¿no? ¿Eh? La discontinuidad en los sistemas resistentes también se podría, ¿no? Pero creo que tampoco tiene esa direccionalidad como tal, ¿no? Entonces, creo que como tú dices, ahí esa ambigüedad alguien la tiene que resolver, ¿no? Y en uno de los casos lo que hay que hacer es analizar y de ese análisis tomar una decisión, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes me parece valioso en el sentido de que ya encontraron ahí un punto medio que dicen, oye, pero ¿qué hago, no? Entonces, eso ya significa un logro de aprendizaje un poquito mayor, ¿me entiendes? Ahora lo que hay que hacer es criticar eso. Entonces, mira, ve, ¿qué es lo que sucede acá? Comienzo a leer esta norma, la otra norma, leo los libros de ingeniería sísmica y comienzo a hacer una crítica con respecto a eso, ¿no? La crítica es obviamente en un sentido de nivel técnico, no es una crítica a nivel artístico, ¿no? No sé si me hago entender en el sentido de que Sí. la crítica en nuestro nivel es decir, oye, esto está, me parece que está mal, porque simplemente noto que hay este detalle aquí, acá, acá, y que esto se puede resolver de este modo, ¿no? A ese nivel de crítica es el que, digamos, esperamos que ustedes logren, ¿no? Bien, entonces creo que ahí hay que analizar el asunto y comparto con usted la idea de que hay ciertas cositas ahí que digamos, están como que quedan en el limbo, ¿no? ¿Eh? Y lamentablemente es así, pues porque también hay que entender que es un documento elaborado por profesionales, o sea, no, esto no es una cuestión que Diosito lo haya colocado, ¿no? Bien. Bueno, entonces, veamos. Lo importante es que ya, digamos, aquí salió que hay irregularidad en planta, ¿no? Bien. Y luego, bueno, están haciendo aquí una serie de cálculos. Eh, Esto es el cálculo de las masas, ¿no? Bien, está bien, aquí, acá, su espectro de diseño. Bien. Pero, eh, Octavio, pero aquí mira, están colocando 6 y tú me dices, oye, 5,4. Sí, sí, ahí nos hemos olvidado, no. Ahí se me ha ido, disculpe, ingeniero. Sí, sí lo habíamos corregido, lo tenemos ahí en nuestro borrador, por así decirlo. Justo esa es una noción que Ya, la bueno. voy a, la Bueno, voy a pues corregir. es cuestión ya que lo arreglen, ¿no? Aquí están las derivas inelásticas. Pero antes creo que de hacer este cálculo lo que hay que hacer es la verificación de los supuestos, ¿no? Es decir, ya supuestos un hecho compuesto, ¿no? Pero la estructura tendrá irregularidad torsional, no sé si está por acá. Hay que regular.
lo que nos soltaba también el Ya, programa a la hora de... este acá es, ¿no es cierto? Ajá, eso es. Ya. Entonces, a ver, este sería el desplazamiento relativo, el máximo, ¿dónde está acá? Este es el Sí, máximo, sí, el máximo. ¿ya? Y, pero, ¿y por qué sale igual a 1.3 el promedio? ¿Mm? Ahí no sé, es algo que me estoy equivocando, porque creo que, mira, Octavio, sería preferible hacer esto, mira, que dividan el máximo relativo de ese entrepiso entre el promedio, ¿no? El promedio. Entonces, si el máximo, por ejemplo, es delta 1, ¿no? Entonces sería el delta 1 más el delta 2, son los desplazamientos relativos en las esquinas, entre 2. Bien. Y si esto sale más de 1.3, entonces ya tiene irregularidad torsional, porque si lo colocan así de este modo, creo que es más difícil De analizar también. de analizar. Pero en todo caso, lo que sí me preocupa es que este sea igual al de acá. Eso significa que el edificio solo tiene traslación, que no hay rotación. Al menos esa sería mi interpretación, ¿no? Son iguales, mira, y si te das cuenta, casi todos los números son iguales, ¿no? Ajá. Bueno, puede ser, ¿no? Sabría decirte, o sea, aquí es donde necesitamos tener pues un poquito más de precisión con respecto a los cálculos, ¿no? Un dibujito para ver qué es lo que han hecho, ¿no? Ya. La máxima deriva de entrepiso es bien baja, la máxima que tienen es punto 4, ¿no? Esa es la máxima deriva de entrepiso que tienen. Y esto está por debajo del 50% y según eso no hay necesidad de hacer la verificación de irregularidad torsional, ¿no? Y aquí están verificando. Tienen una estructura bien rígida, eso habría que mirarlo a ver. En Y, aquí sí hay diferencias, mira, ¿no? Y en Y la estructura ni se mueve porque tienen derivas de entrepiso bien telas, ¿no? Chiquitititas. A ver, ¿dónde están? Por acá en calcular el periodo fundamental. Ustedes, eso es un dato que se puede, digamos, utilizar para ver el asunto, ¿no? Pero tienen un periodo fundamental alto, mira. Punto 33 segundos en X, ¿no? Y en Y, punto 12 segundos, o no, punto 25 segundos. Y en X la estructura no es tan rígida. ¿Eh? Y la diferencia es significativa, pues no, el punto 33 entre el punto 25, estamos hablando de 1.65, es fuerte. La estructura es más rígida en Y, ¿no? Sí. Y por eso salen desplazamientos pequeñitos. Bueno, es cuestión de que estén revisando bien los cálculos, Octavio, porque no es Ya. que se les esté yendo algún número y lo estén zurrando, ¿no? A ver. Um, Peso del edificio, promedio, altura. Aquí lo que están haciendo es un cálculo ya al detalle está bien, de lo que corresponde a la irregularidad torsional, ¿no? Ujú. Bueno, eso está bien, por ejemplo, eso está bien. Um, Irregularidad en altura. Esto tiene que ver con piso débil, ¿no? Porque están hablando a nivel
de resistencia. Entonces, aquí están, estos son los cortantes de entrepiso. Pero ¿dónde están los cortantes resistentes? ¿Cómo han hecho aquí el cálculo, Octavio? Porque aquí lo que han debido hacer es en cada entrepiso calcular la sumatoria y los cortantes resistentes de todos los muros, ¿no? Que esto, digamos, lo pueden calcular, ¿no? Porque el cortante resistente de un muro de albañilería es fácil de definir, es 0.50 de V'(M) por alfa por L por T más el 23 de PG, ¿no? Toda la información tiene, ¿no? El valor de alfa es VE por L entre M, ¿no? Sí. Entonces, tienen toda la información para calcular los cortantes resistentes. Y esos cortantes resistentes los tendrían que comparar con los cortantes de entrepiso, ¿no? O sea, suman los cortantes resistentes de todos los muros en cada uno de los entrepisos y eso luego lo pueden comparar con los cortantes de entrepiso o lo pueden calcular o pueden también calcular esta relación que existe entre el cortante resistente del entrepiso superior entre el cortante resistente del entrepiso inferior, es decir, lo pueden ir adecuando a lo que mejor crean pertinente, ¿no? Porque, a ver, dice irregularidad de resistencia. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia del entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediatamente superior. Entonces, si relacionamos así, lo que hay que hacer es, como bueno, incluso se puede, ¿no? Incluso se puede porque tenemos toda la información, es calcular el cortante resistente del primer entrepiso versus el cortante resistente del entrepiso superior. Y relacionando esto podemos ver si se presenta o no el piso débil, ¿no? O la inversa de esto, no sé, pues cuestión de ir orientando el cálculo ahí, ¿no? Aquí lo que creo que han hecho es, no sé, pues fuerzas inerciales. ¿Qué cálculo han hecho aquí, Octavio? ¿Cómo le sale 38 CO3? Porque lo de casi lo entiendo, este es el cortante de entrepiso. 0,8 de 80% de perímetro. Ah, ya, ¿y esto para qué lo van a utilizar? Porque la norma nos dice que el 80%, si el 80% tiene que ser el 80% del entrepiso con respecto al anterior. No, pero estas serían las fuerzas actuantes, Octavio, ¿no? Las fuerzas actuantes. Y lo que te habla la norma es de la resistencia, ¿no? Mira, yo tengo aquí la norma en la pantalla y dice así, ¿no? Mira, ve. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes, bien, y aquí han puesto cortantes, ya no, es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediatamente superior, ¿no? Pero está hablando a niveles de resistencia, no está hablando de fuerzas cortantes actuantes, ¿no? Entonces, por eso te decía aquí, aquí lo que pueden hacer es lo siguiente, mira, el cortante resistente de los muros en el primer entrepiso, el cortante resistente de los muros del segundo entrepiso. Si esto resulta menor que el 80%, ¿no? O más que el 80%. Luego el cortante resistente de los muros del segundo versus el cortante resistente de los muros del tercero. Y así, ¿no? Hasta llegar a decir la sumatoria de los cortantes del cuarto versus la sumatoria del cortante del quinto. Aunque creo que en el quinto entrepiso ya no aplica, ¿no? Había antes había aquí, me parece, un párrafo adicional que se decía que esto no aplica en el último entrepiso, ¿no? No sé si por ahí estará, en algún sitio debe estar, pero había esa restricción antes, ¿no? En fin, esto es lo que está diciendo Octavio, pero lo que tú has hecho es, o lo que ha hecho el grupo es comparar los cortantes de entrepiso
Ajá. Eso no sirve para validar, ¿no? Ya. Ahora, lo que sí, por ejemplo, acá, el cortante resistente de los muros es función del área de corte de los muros. Entonces, si tú notas en, la, en, esta, en este documento que acabo de descargar, que es los comentarios de la norma técnica E070, ¿ven? Que está bien bacán, eso recién lo acabo de ver. Con respecto al cálculo que estamos viendo, este es piso blando, y lo que corresponde a piso débil, mira, aquí está, ¿no? Aquí creo que habían colocado las áreas de corte, ¿no? No sé, en un sitio lo miré por ahí. Piso blando, en algún sitio miré eso. No sé. Aquí está, ¿no? Mira cómo está calculando acá, ¿no? Aquí está calculando en función la resistencia al cortante, lo está calculando en función a las resistencias, digamos, o en función de las áreas de corte de cada entrepiso, ¿no? Entonces, creo que en el caso nuestro, digamos, se facilita el asunto porque simplemente es una edificación de albañilería en la que sí estamos en condiciones de calcular la sumatoria de los cortantes resistentes de cada uno de los entrepisos. Eso sí lo podemos calcular, ¿no? Calculen esos cortantes resistentes y luego los vayan comparando del entrepiso inferior con respecto al entrepiso superior, ¿no? Y bueno, la respuesta va a ser más que obvia, pues no va a haber irregularidad con respecto a piso débil, ¿no? Entonces, esto por favor hay que corregirlo, ¿ya? Hay que corregir esto. No sé si he sido lo suficientemente claro. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es comparar el cortante resistente de todos los muros del entrepiso en cuestión versus el cortante resistente de los muros de los entrepisos superiores, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que hacer. Y esto lo pueden calcular. Tienen toda la información para hacer ese cálculo. Piso blando, no existe piso blando. Esto creo que sí está bacán porque, a ver, aquí han calculado, bacán, ¿sí? La rigidez acumulada, la rigidez de entrepiso, bestial, esto es, aquí esto serían los desplazamientos del centro de masas, hay que dividir el cortante entrepiso entre desplazamiento relativo de los centros de masas y eso les da la rigidez lateral en cada uno de los entrepisos. Lo han hecho, está bien. Y cumple, ¿no? Porque, bueno, es más que seguro, ¿no? Los tres últimos pisos. Sí, sí. ¿No cumple? No, sí cumple. O sea, sino que ahí habíamos puesto, o sea, la norma decía que se podía tomar del 70% El y entrepiso superior y el 80% de los tres entrepisos superiores, ¿no? Y de esos hay que escoger, ¿no? Está bien, eso está bien acá. Bien. Y aquí está, mira, esto está bien, mira, Octavio, lo que han hecho aquí está bien, pero hay que detallarlo un poquito más, o sea, ustedes un ya, poco más y ponen el resultado lo nomás. que llega, obviamente y todo. Si hay que un poquito, sí, o sea, está bien, o sea, ya estamos mejorando, digamos, ¿no? Aquí ya, bueno, va acá, importantes, como decimos, con excentricidad positiva y negativa han hecho, ¿no? Eh, eh, no. Ah, esto pero esto de acá no lo he visto, ¿ah? No he visto por ahí un cálculo en el que se vea que hay necesidad de hacer el escalado de las fuerzas. No he visto eso. Si no me equivoco, nos han faltado todavía agregar unas cosas y quitar otras porque hemos modificado arriba. Bien, a ver, mira, esto de acá, pucha, qué fenomenal. 1.31 toneladas al metro cuadrado.
Y la mayoría de ingenieros dicen, no, un edificio de albañilería está entre 0.80 toneladas metro cuadrado a 1 tonelada metro cuadrado, pero ustedes están llegando más. Y bueno, creo que al final a todos los grupos habría que pedirle este ratio, ¿no? Para tener un número que nos apoye a hacer los cálculos, porque con este ratio ustedes pueden calcular de manera rápida el peso de un edificio, ¿no? Está bien, eso me parece. Pero ahora, mira, Octavio, aquí hay una discrepancia entre lo que dicen las tablas y lo que consignan acá, ¿no? Hace rato Sí, vimos es que que no usaba y acá. en nuestras partecitas de conclusiones han habido cositas que todavía no hemos modificado, pero en discusión de resultados algunas sí. O sea, en general, como todavía pensamos que y todavía estaba sometido a cambios, o sea, dependía de lo que usted nos diga en cuanto a las irregularidades y todo. Es que yo no puedo estar insistiendo sobre lo mismo y aquí están haciendo el análisis manual, ¿no? ¿Y Ah, cuál eso es la sí, idea de eso. este análisis manual? Es de sección transformada. Que- pero no, o sea, ustedes tienen que armar un modelo con pórtico plano, no sé si el modelo de pórtico plano lo han hecho, y luego tienen que hacer su modelo con elementos finitos. Es decir, esto de acá, estos, estas propiedades geométricas que hemos calculado es para que ustedes elaboren su modelo de pórtico plano. ¿Eh? Y no he visto el modelo de pórtico plano. Ahora que no vaya a ser que se asocie a este cálculo al análisis manual aproximado que están haciendo por acá. Es decir, oye, solo sirve para hacerlo de acá, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Han hecho el modelo de pórtico plano o no? Octavio. Que no. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya me deben algo, ¿no? Ya, sí, vamos a poner. Bueno, entonces aquí sigue esto del análisis manual aproximado. Y esta es ya la generación del modelo de pórtico con elementos finitos, que es lo que han utilizado, no han hecho pórtico plano. Eh, bueno, No, nos ha faltado juntar todavía cositas ahí, digamos así, igual agregándolo. es lo que voy a calificar, Octavio, pregunto yo, no sé, lo que tú me indicas o lo que está en el documento. Yo creo que ya lo dejamos de visualizar, ¿te parece? Ahora, ustedes son del grupo Ingenio Kretzloff. estructural. Ingenio estructural. Espera, esto ya no, si no para cerrarlo de acá, no voy a ser que me equivoque. Ingenio estructural. Bien, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de conversar con ustedes, ¿en qué han mejorado como para decir, oye, hay que ponerle más, ¿no? ¿Dónde está la mejora? En el punto 1, que es modelo estructural, que les falta, no está el modelo de pórtico plano, creo que ahí han de hablar ya. En el cálculo de la respuesta, tal vez ahí se puede mejorar algo, ¿no? ¿En qué nivel estaría? En el cálculo de la respuesta a la estructura. Sí, Octavio, una vez para avanzar esto, porque ya también ya es la una y ya necesitamos almorzar, ¿no? Sí, veremos la corrección en lo que viene a ser de la azotea, de las irregularidades. Por consiguiente, también nos cambiaron muchos resultados de ahí en adelante, por no decir todos. Eh, eh, en realidad no podría decir más o menos Yo estoy esperando que ustedes se autocalifiquen, yo no los voy a calificar, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eh, es una cuestión, no sé si me escucharon hace rato, o sea, que ustedes son felizmente jóvenes y por ende honestos, ¿no? Ya cuando se vuelven viejos, se vuelven la mayoría deshonestos, ¿no? Y ahí ya como que les importa un pepino la parte de los valores, ¿no? Ojalá se mantengan con eso. Ingeniero, ingeniero, disculpe, el modelo de pórtico plano está en los anexos de SAP. Sí, está.
Pero, Diego, Pero no le dime, hemos... ¿qué es lo que vamos a calificar, Diego? O sea, yo te puedo decir, mira, Diego, yo tengo 7 millones de dólares en una cuenta en Suiza, ¿no? Pero ahorita aquí tengo solo 5 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo calificarías mi situación Sí, financiera? sí, lo tenemos, pero no le hemos apuntado en el informe, eso me refería, por eso es que... Entonces, lo que debemos hacer es calificar lo que está ahí, ¿no? Lo que está ahí. Ahora, que lo tengan en otro lado es como que les digo que yo tengo 7 millones de dólares en Suiza y nunca les muestro, ¿no? La evidencia de, ¿no? ¿Entienden? Entonces, obviamente, ¿cuándo quisiera tener 7 millones de dólares, ¿no? O sea, sí, sí, ¿eh? Igual ustedes, pero a ver, ya centrando, a ver, Diego y Octavio, ¿cuánto Bueno, tienen? sería quizás llegar a una especie de punto medio, o, considerando, Ya, hemos sacado, nos calificó bien, como, les pongo acá 7, ¿les parece? ¿Ya? no puedo ver la pantalla. Ah, No ya, lo podemos ver, ingeniero. ahora lo comparto con ustedes. Bien, ahí está, el punto medio entre 2 y 3, ¿no es cierto? Ya, y no les estoy poniendo el punto medio, sino un poquito más, porque el nivel 2 es 5 y el nivel 3 es 7.5. O sea, están casi, casi ya con el nivel 3. Bien, su calificación sería de 3. Bien, no sé si están de acuerdo. Sí, ingeniero. Ya, Sí, muy bien. ingeniero. Entonces, les agradezco y creo que aquí ya queda todo porque ya también hemos estado buen tiempo y a los otros grupos, el martes probablemente si gustan se unen a la sesión que habíamos organizado y ahí lo vamos viendo. ¿Ya? Ya, muchas Les gracias, agradezco, ingeniero. buen día, jóvenes, y que Diosito los siga. Ingeniero Cancino, disculpe, muy buenas tardes.